En el corazón más hermético de Extremadura, allí donde las urdes se pliegan sobre sí mismas en valles de pizarra negra y silencios ancestrales, cuenta la leyenda que la montaña tiene voz. Los ancianos la llaman el bramido de la pizarra, un lamento profundo, casi geológico, que emana de las entrañas del risco del silencio en noches de viento y presagios. Dicen que no es un animal, sino la tierra misma que advierte de una profanación o recuerda una deuda de sangre olvidada. Pero para Daniel, un artista sonoro de Madrid que acababa de heredar la alquería de su abuelo, eso era solo folclore, el eco pintoresco de un mundo moribundo que planeaba capturar en sus micrófonos de alta fidelidad. Era historia antigua, un producto cultural más, hasta que el sonido metálico de unas perforadoras comenzó a herir la paz del risco, obligándole a encarar la verdad que sus abuelos protegían con su mutismo. ¿Sería posible que las advertencias susurradas durante generaciones fueran algo más que supersticiones para asustar a los niños, o habría un secreto mucho más humano y quizá más terrible sepultado bajo la leyenda de la montaña que brama? Antes de revelaros lo que se escondía en las fisuras de aquella roca sagrada y qué verdad encontró Daniel en sus grabaciones, comenta aquí si en tu tierra existe alguna leyenda que los mayores aún cuentan con respeto y temor. Y suscríbete al canal Raíces y Secretos para no perderte las historias que rescatan la memoria oculta de nuestros pueblos, esas que el progreso intenta silenciar. Daniel llegó a la aldea con la soberbia del urbanita que se cree descubridor. Su todoterreno, cargado con equipos de grabación que valían más que la alquería entera, levantaba una nube de polvo que parecía ofender al aire quieto del valle. Para él, aquel lugar no era un hogar, ni siquiera una herencia, sino un estudio de grabación natural, un paisaje sonoro puro que encapsularía en un proyecto vanguardista antes de poner el cartel de se vende. Despreciaba la lentitud de la vida local, la mirada desconfiada de los pocos vecinos que quedaban, y sobre todo las historias que su abuelo, un hombre al que apenas recordaba como una figura huraña y anclada en el pasado, parecía haber venerado. El silencio de las urdes, para Daniel, no era sagrado, era una materia prima esperando ser procesada. La casa de su abuelo olía a leña fría, a humedad incrustada en la pizarra y a un tiempo detenido. Cada objeto parecía un vestigio de una vida austera y llena de códigos que él no podía descifrar. Sobre una repisa polvorienta encontró una carrata de madera, un instrumento rústico y tosco. La hizo girar, y su sonido seco y áspero le pareció el perfecto símbolo de la simpleza que pretendía documentar. La guardó en su maleta como una ironía, un souvenir de esa España vaciada que tanto fascinaba a los artistas de su círculo. No podía imaginar que aquel trozo de madera, aquel juguete de pastores, era en realidad una llave, una pieza fundamental de un lenguaje secreto diseñado para comunicarse con la propia montaña y entender sus advertencias. Su desdén por el pasado chocó frontalmente con la llegada del futuro. A los pocos días, un equipo de una empresa de energías renovables se presentó en el valle. Su objetivo, realizar catas en la cima del Risco del Silencio para instalar una estación de medición eólica. La ingeniera a cargo, una mujer pragmática y eficiente, escuchó con una paciencia condescendiente las tímidas protestas de un anciano que le habló del descanso de la piedra. Para ella, el bramido de la pizarra era una anécdota local, un obstáculo burocrático menor que se solucionaría con informes geológicos. Veía el Risco no como una entidad viva y con memoria, sino como una coordenada geográfica con un potencial eólico óptimo, un recurso a explotar. Y entonces, el silencio se rompió. El sonido agudo y persistente de la maquinaria pesada taladrando la pizarra resonó por todo el valle, una profanación acústica que vibraba en el pecho. Era un ruido ajeno, violento, que desgarraba un lienzo sonoro tejido durante siglos. Los pocos habitantes de la alquería no protestaron, simplemente cerraron sus contraventanas y se sumergieron en un mutismo aún más profundo, como si se tratara de un antiguo ritual de duelo. Daniel, desde la ventana de la casa de su abuelo, sintió una extraña incomodidad. El ataque al silencio del lugar, a su materia prima, le molestó profesionalmente, pero bajo esa irritación superficial, una sensación más antigua y desconocida comenzaba a removerse en su interior. Un eco de la misma sangre que corría por las venas de quienes ahora guardan luto por su montaña herida. Aquella misma tarde, impulsado por una mezcla de rabia profesional y una incipiente curiosidad que se negaba a admitir, Daniel decidió desplegar todo su arsenal tecnológico.
No se trataba ya de capturar la pureza del silencio, sino de documentar su profanación con una precisión casi forense. Colocó micrófonos parabólicos en los riscos adyacentes, sensores de vibración cerca de la zona de perforación y un micrófono de contacto directamente sobre una veta de pizarra que descendía desde la cima. Quería registrar cada decibelio del asalto, crear una sinfonía de la destrucción que sirviera como denuncia. Cuando la ingeniera, cuyo nombre era Marta, pasó junto a él de camino a la cima, le dedicó una mirada que mezclaba la lástima con la impaciencia. «Bonitos juguetes», le dijo, «pero el viento de aquí arriba te va a saturar todos los canales. Es solo ruido, no hay nada que escuchar». Daniel no respondió. Se limitó a ajustar un filtro en su grabadora, sintiendo por primera vez que no estaba allí como artista, sino como testigo. Al día siguiente, el equipo de Marta comenzó el trabajo con una eficiencia implacable. Su objetivo era despejar una pequeña plataforma para asentar la torre de medición. En el proceso, se toparon con un viejo muro de piedra seca, bajo y medio de ruido, que serpenteaba por la ladera sin un propósito aparente. Para los ingenieros era un estorbo, los restos de un antiguo corral de cabras sin valor arqueológico ni funcional. El anciano que el día anterior había intentado advertirles se acercó de nuevo, con el rostro surcado de una preocupación profunda. «Ese muro no se toca», dijo con voz temblorosa pero firme. «Es el cortavientos de las almas. Lo levantaron los viejos para que los lamentos no bajaran al pueblo». Marta, consultando sus planos en una tableta, ni siquiera levantó la vista. «Señor, con todo el respeto, necesitamos un acceso nivelado. Es solo un montón de piedras». Y con una simple seña, ordenó a la pequeña excavadora que lo derribara, convirtiendo en escombros un siglo de respeto silencioso en menos de un minuto. Fue entonces cuando la atmósfera del valle pareció densificarse, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. El sol, que hasta ese momento brillaba con la claridad cortante de la montaña extremeña, se veló tras una capa de nubes altas y fibrosas que llegaron desde el oeste sin previo aviso. El viento cambió. Ya no era la brisa limpia y constante que Daniel había estado midiendo, sino un conjunto de ráfagas erráticas y sibilantes que se colaban por las grietas de la pizarra con un quejido bajo y lastimero. El sonido de la maquinaria, antes nítido y arrogante, ahora parecía amortiguado, absorbido por una pesadez ambiental que lo devoraba todo. Los pájaros callaron. El valle entero se sumió en un silencio expectante y opresivo, un silencio que ya no era de paz, sino de amenaza contenida, como si la demolición de aquel humilde muro hubiera roto un pacto invisible con el lugar. Daniel, monitorizando todo desde la alquería, observó las lecturas en sus pantallas con creciente inquietud. Los sensores barométricos indicaban una caída de presión anómalamente rápida, y los micrófonos captaban frecuencias subsónicas que no se correspondían con el patrón del viento. Sintió un impulso irracional de advertirles, cogió su móvil y llamó al número de la empresa que figuraba en la furgoneta. Consiguió que le pasaran con Marta. «Escucha», le dijo, intentando sonar puramente técnico, «estáis teniendo unas ráfagas de viento muy extrañas ahí arriba, con cambios de presión que podrían desestabilizar la maquinaria. Quizá deberíais parar por hoy». Al otro lado de la línea, escuchó una risa corta y condescendiente. «Gracias por la preocupación, artista. Mis equipos meteorológicos no indican nada fuera de lo normal. Seguiremos con el programa previsto». La llamada se cortó y Daniel se quedó con la sensación helada de haber intentado traducir un antiguo augurio al lenguaje de la ciencia, solo para ser ignorado. En ambos idiomas. Esa noche, cuando el estruendo de los motores cesó, Daniel se encerró en la cocina de la alquería, transformándola en un improvisado estudio de análisis. Se puso los auriculares de alta fidelidad y comenzó a revisar las grabaciones del día. Filtró el ruido del viento y el traqueteo de la excavadora, buscando el rastro acústico del muro al derrumbarse. Pero encontró algo más. En el preciso instante en que las piedras caían, uno de los micrófonos de contacto, el que había pegado a la veta de pizarra, registró una vibración profunda y resonante. No era el impacto sordo de la roca, sino algo que parecía emanar desde el interior de la montaña. Era un pulso grave, casi orgánico, de apenas un par de segundos, una frecuencia tan baja que resultaba casi inaudible para el oído humano, pero que en el espectrograma dibujaba una onda perfecta y anómala. Era como el latido de un corazón inmenso y lento que se hubiera despertado de su letargo.
Intrigado y perturbado por aquel sonido inexplicable, Daniel se levantó y comenzó a pasear por la casa, como si buscara una respuesta en los objetos silenciosos de su abuelo. Sus ojos se posaron de nuevo en la carraca de madera que había encontrado el primer día. La cogió, sintiendo la madera pulida y áspera por el uso. La hizo girar, y el sonido seco y rítmico llenó la quietud de la noche. Entonces una idea descabellada cruzó su mente. Volvió al ordenador, aisló el pulso grabado de la montaña y lo reprodujo en bucle. Luego accionó la carraca de nuevo, intentando acompasar su ritmo al de la grabación. Tras varios intentos, lo consiguió, y el escalofrío que recorrió su espalda fue brutal. El patrón rítmico de la carraca no era aleatorio, era una réplica casi perfecta, en una frecuencia audible, del pulso frasónico que había emitido la montaña. Aquel juguete de pastores no era un juguete, era un diapasón diseñado para sintonizar con la voz secreta de la piedra. A la mañana siguiente, una llamada agitada entre los operarios rompió la rutina. Daniel, que había pasado la noche en vela analizando datos, vio a través de sus prismáticos cómo se arremolinaban en torno a la perforadora principal. Más tarde se enteró de la causa: la broca de diamante. Una pieza de ingeniería diseñada para atravesar el cuarzo más resistente se había partido. No estaba desgastada ni mellada, se había quebrado limpiamente por la mitad, como si hubiera golpeado algo de una dureza imposible. Marta, visiblemente contrariada, lo atribuyó a una fisura interna en el material, un defecto de fábrica improbable pero no imposible. Ordenó que la reemplazaran y continuaran con el trabajo, redoblando la presión. Pero para Daniel, que observaba desde la ventana de la alquería con la carraca de su abuelo en la mano, ya no había lugar para las coincidencias. La montaña no solo había hablado, ahora, de una forma sutil pero inequívoca, se estaba defendiendo, y cada golpe que recibía parecía fortalecer su silenciosa y ancestral resistencia. La frustración de Marta y su equipo en la cima del risco se sentía como una vibración lejana, una onda de choque de la modernidad colisionando contra algo inamovible. Para Daniel, sin embargo, la rotura de aquella broca de diamante no era una victoria, sino una confirmación aterradora. La montaña había respondido a la agresión con una fuerza pasiva y absoluta, y él, sin quererlo, se había convertido en el único traductor de su lenguaje silencioso. La carraca de madera ya no le parecía un objeto folclórico, sino una herramienta de una precisión inquietante, una clave que abría una puerta a un conocimiento que su abuelo había protegido con un celo casi religioso. Abandonó sus equipos de grabación sobre la mesa de roble y comenzó a recorrer la casa con una nueva mirada, no la del artista en busca de texturas, sino la del heredero que busca el testamento oculto en las paredes de pizarra y en el aire denso de secretos familiares. Su búsqueda le llevó al dormitorio principal, una estancia austera donde el único lujo era una ventana que enmarcaba perfectamente el risco del silencio. Al pie de la cama de forja se encontraba un viejo arcón de madera de castaño, oscuro y pesado, cerrado con un herraje oxidado que rechinó al ser forzado. El olor a naftalina y a lana vieja le golpeó al abrirlo, revelando mantas de pastor, un par de albarcas gastadas y un traje de domingo raído. Era el ajuar de una vida de trabajo y pocas celebraciones. Desilusionado, Daniel comenzó a sacar las prendas, sintiendo el peso del tiempo en cada doblez. Cuando el arcón estuvo casi vacío, sus dedos notaron una irregularidad en el fondo, un tablón suelto. Tiró de él con cuidado y la madera cedió, revelando un doble fondo de apenas unos centímetros de profundidad, un escondite perfecto para aquello que no debía ser encontrado por ojos extraños, para la memoria que se negaba a morir. Dentro, envuelto en un paño de lino amarillento, no había dinero ni joyas, sino algo infinitamente más valioso: un cuaderno de contabilidad con la tapa de cuero agrietada. No era un diario personal en el sentido tradicional. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones sobre el clima, fechas de siembras y cosechas, el precio del aceite y la lana. Era el registro metódico de un hombre de campo. Pero a medida que avanzaba, la caligrafía de su abuelo comenzaba a intercalar otros datos. Junto a registros de heladas y sequías aparecían extraños gráficos de ondas, mediciones de la dirección del viento y esquemas detallados de la carraca de madera, con anotaciones en los márgenes que hablaban de pulsos y ecos. Daniel comprendió que su abuelo no solo había escuchado el bramido, lo había estudiado, lo había medido con las herramientas a su alcance, intentando descifrar su patrón como un sismólogo primitivo y solitario. Pasó las páginas con una mezcla de reverencia y urgencia.
Encontró mapas del valle dibujados a mano, con marcas precisas en el risco del silencio que no correspondían a ninguna sendas de cabras conocidas. Eran rutas secretas, puntos de escucha. Y junto a un diagrama que mostraba cómo el viento entraba por una fisura concreta de la montaña, encontró una anotación que le heló la sangre. Hoy bramó 3 veces, viento del oeste, la tierra no olvida a los suyos. Su abuelo no estaba registrando una superstición, sino un evento recurrente y predecible. Estaba documentando la voz de una tumba. Aquel cuaderno no era el pasatiempo de un anciano aislado, era el informe pericial de un testigo, el archivo de un crimen que la montaña se negaba a dejar que el mundo olvidara por completo. La leyenda era, en realidad, un mecanismo de memoria, un monumento sonoro erigido por la propia naturaleza. Entonces, en una de las últimas páginas, escrita con una tinta más oscura y una presión que casi había rasgado el papel, encontró la frase que lo cambió todo. No era un dato técnico, ni una observación meteorológica. Era una sentencia, una revelación y una condena. Decía, la piedra no grita, recuerda, recuerda a los que callaron para siempre. El impacto de aquellas palabras fue físico. Daniel tuvo que sentarse en el borde de la cama, con el cuaderno temblando en sus manos. El bramido de la pizarra no era una advertencia mística sobre profanaciones genéricas, era un eco específico, el recuerdo sonoro de un silencio forzado, de vidas apagadas de forma violenta. La montaña no se quejaba de las perforadoras por un capricho geológico, se quejaba porque estaban hiriendo el lugar donde yacen aquellos a los que se les había negado la voz. El desprecio que había sentido por las creencias locales se transformó en una profunda vergüenza. Su proyecto artístico, su búsqueda del sonido de la España vaciada, le pareció de pronto una profanación banal y egoísta. Había llegado allí para capturar el silencio, sin entender que en las urdes el silencio no es ausencia, sino la cicatriz de un grito ahogado. Miró por la ventana hacia el risco. Ya no veía una formación rocosa con potencial eólico, ni un paisaje sonoro que encapsular. Veía un sepulcro sin nombre, una fosa común velada por una leyenda que su abuelo, y probablemente otros antes que él, habían ayudado a custodiar. El hombre huraño y anclado en el pasado que su familia describía era en realidad un guardián de la memoria, un centinela que había pasado su vida escuchando a los muertos para que su historia no se disolviera en el viento. Dejó el cuaderno sobre la cama y cogió de nuevo la carraca. La hizo girar, pero esta vez el sonido no le pareció rústico ni irónico. Su traqueteo seco y rítmico sonó en la habitación silenciosa como un llamado, como una respuesta a un código que por fin empezaba a entender. Su misión había cambiado radicalmente. Ya no se trataba de grabar un fenómeno para una galería de arte en Madrid. Se trataba de dar voz a quienes fueron silenciados, de usar su tecnología no para capturar, sino para liberar. Se trataba de terminar el trabajo que su abuelo había comenzado. Tenía que detener a Marta y a su equipo, no con advertencias sobre el viento o la geología, sino con la verdad de lo que estaban a punto de profanar. El peso de la historia acababa de caer sobre sus hombros, y era mucho más pesado que cualquier equipo de grabación que hubiera cargado jamás. Con el cuaderno de su abuelo como única arma y la carraca como estandarte, Daniel subió al risco a la mañana siguiente. Ya no era el artista en busca de una estética, sino el nieto que acudía a saldar una deuda. Encontró a Marta supervisando la instalación de una nueva broca, su rostro una máscara de eficiencia irritada. Daniel se acercó, mostrándole el cuaderno. «Esto no es folclore», le dijo, su voz firme, despojada de cualquier ironía. «Mi abuelo estudió este lugar durante 50 años, documentó un fenómeno acústico que se corresponde con una cavidad subterránea justo donde estáis perforando. Si seguís, podríais provocar un colapso». Marta hojeó las páginas con desdén, viendo solo los garabatos de un viejo. «Agradezco tu preocupación, de verdad, pero mis geólogos ya han hecho un sondeo. El terreno es estable. Por favor, déjanos trabajar». Se dio la vuelta, zanjando la conversación y sellando su destino con la misma arrogancia con la que había derribado el muro de piedra. La nueva perforadora comenzó a girar con una furia renovada, como si la propia máquina quisiera vengar la humillación del día anterior. El sonido era más agudo, más violento, un chirrido que parecía querer desgarrar el cielo. Y casi como en respuesta, el tiempo volvió a cambiar.
La niebla, que antes se había disipado con el sol de la mañana, regresó con una celeridad antinatural. Ascendió desde el fondo del valle como un sudario gris y espeso, devorando las laderas, los árboles y finalmente la cima del risco. En pocos minutos, el equipo de trabajo quedó envuelto en una ceguera blanca y húmeda, donde las siluetas se convertían en fantasmas y el único punto de referencia era el estruendo incesante del taladro. Los operarios intercambiaban miradas nerviosas, su confianza tecnológica mermada por una atmósfera que se sentía ancestralmente hostil, como si el propio aire se negara a dejarlos ver lo que estaban profanando. Mientras tanto, Daniel, ignorado y apartado, se refugió en la alquería y se sumergió de nuevo en el cuaderno. No buscaba datos técnicos, sino un ancla, una pista que pudiera usar antes de que fuera demasiado tarde. Y la encontró. En un apéndice casi al final, su abuelo había dibujado un mapa mucho más detallado de la cima, centrado en una pequeña área que llamó el respiradero del silencio. Junto a una cruz toscamente dibujada había una anotación que le provocó un escalofrío. Donde el eco se hace doble y la tierra devuelve el alento de los caídos. No era una metáfora poética, era una instrucción, una coordenada precisa para encontrar el corazón del misterio. Comprendió que su abuelo no solo había escuchado, sino que había localizado el punto exacto donde la tumba se comunicaba con el mundo exterior. Tenía que ir allí, tenía que encontrar ese lugar antes de que la perforadora lo hiciera. Impulsado por una urgencia que anulaba cualquier miedo, Daniel se preparó para volver a subir. Esta vez dejó atrás casi todo su equipo. Su misión ya no era registrar, sino confirmar. Guardó en una pequeña mochila el cuaderno, una linterna potente, una brújula y casi por instinto la carraca de madera. El ascenso fue una lucha contra los elementos. La pizarra, mojada por la densa niebla, era resbaladiza y traicionera. Seguía una senda apenas visible que coincidía con las marcas del mapa de su abuelo, sintiendo por primera vez una conexión profunda con aquel hombre silencioso. Cada paso era un acto de fe, guiado por las anotaciones de un muerto para encontrar a otros muertos. El ruido del taladro, amortiguado y distorsionado por la niebla, le servía de faro macabro, atrayéndole hacia el epicentro de la profanación que sentía el deber de detener. Llegó a la cima envuelto en un silencio relativo, ya que la niebla parecía absorber el sonido de la maquinaria, que ahora sonaba como un latido sordo y lejano. Orientándose con la brújula y las formaciones rocosas que su abuelo había dibujado con una memoria prodigiosa, encontró el lugar. No había ninguna cruz visible, solo un conjunto de rocas cubiertas de musgo. Se arrodilló, pasando las manos por la superficie húmeda hasta que sus dedos encontraron algo frío y metálico. Apartó el musgo y allí estaba, no una cruz, sino la cabeza oxidada de una piqueta de barrenar, clavada profundamente en una grieta entre dos grandes losas de pizarra. Era una marca discreta, casi invisible, dejada por alguien que conocía el secreto y necesitaba poder encontrarlo de nuevo. El corazón le latía con fuerza. Estaba en el lugar exacto, en el respiradero del silencio. Recordando la anotación de su abuelo, donde el eco se hace doble, sacó la carraca de la mochila. El aire era tan denso y quieto que parecía un estudio de grabación anecoico. La hizo girar, el sonido seco y cortante, crac, 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 rompió la quietud. El eco inmediato le devolvió el sonido desde una pared de roca cercana, pero esperó, conteniendo la respiración, y entonces lo oyó. Un segundo eco, mucho más débil, sordo y profundo, que no venía de los lados, sino de abajo. Un eco hueco, como si la piedra bajo sus pies fuera la tapa de un tambor gigantesco. La tierra le había devuelto el sonido, tal y como había escrito su abuelo. Sacó un pequeño micrófono de contacto, el único equipo que había traído, lo pegó a la roca y le dio unos golpecitos. La señal en sus auriculares fue inequívoca. Bajo una gruesa capa de pizarra había una cavidad, una gran cavidad. Justo en ese instante, un grito desgarrado, muy humano, rompió el estruendo monótono del taladro, que se detuvo con un chirrido agónico. Daniel se levantó de un salto, la sangre helada en las venas. A través de un claro en la niebla, vio a los operarios retroceder de la perforadora como si hubieran visto a un espectro. Marta se acercaba corriendo, su rostro una mezcla de confusión y alarma.
No había sido un fallo mecánico. La broca, al ser extraída para una revisión, no había subido solo con polvo de pizarra. Empalado en una de sus estrías de diamante, girando lentamente en el aire gris, colgaba un trozo de tela vasta y podrida del que asomaba el contorno inconfundible de un hueso humano. El risco del silencio, herido de muerte, acababa de escupir su secreto más oscuro a los pies de sus profanadores. El silencio que siguió al chirrido del metal fue más denso y aterrador que cualquier sonido que Daniel hubiera grabado jamás. En la cima del risco, envueltos por la niebla que se negaba a ceder, el tiempo pareció congelarse. El fragmento de hueso, pálido y acusador, colgaba de la broca como un péndulo macabro que marcaba el final de una era. Los operarios, hombres rudos acostumbrados a la brutalidad de la roca, retrocedieron con el rostro desencajado, haciendo la señal de la cruz como si hubieran desenterrado al diablo en persona. Marta se quedó paralizada, sus ojos fijos en aquel vestigio humano. Su mundo de cálculos, proyecciones e informes geológicos se desmoronó en un instante. La superstición que había ridiculizado acababa de materializarse de la forma más cruda y tangible posible, y en su rostro la máscara de eficiencia profesional se resquebrajó para revelar una mueca de puro horror. La profanación ya no era una palabra de viejos, era un hecho consumado. Fue entonces cuando, emergiendo de la bruma como una figura de otro tiempo, apareció el anciano que les había advertido. Se llamaba Eladio. Caminaba despacio, apoyado en una vara de castaño, pero su presencia imponía un respeto que ninguna autoridad moderna podía replicar. No miró a Marta ni a sus hombres. Sus ojos, pequeños y hundidos en un mar de arrugas, se posaron directamente en Daniel y luego en el cuaderno que éste sostenía. No había ira en su mirada, sino una tristeza infinita, la de un centinela que finalmente ve relevada su guardia. Asintió levemente, un gesto que lo decía todo. La verdad, por fin, había encontrado una salida. Se acercó al borde de la perforación, miró el hueso sin inmutarse, y luego, con una voz que parecía nacer de la misma pizarra, se dirigió a todos, pero sus palabras eran para Daniel. «Ahora lo entendéis», dijo. «La montaña no brama, la montaña llora por los que no tienen tumba». Eladio se sentó sobre una roca, y la cima del risco se convirtió en una capilla improvisada. «No eran monstruos los que hacían bramar la montaña», comenzó, su voz un susurro que cortaba la niebla. «Eran hombres, hombres de aquí, de estos valles. Hijos, padres, hermanos. Durante la guerra, y sobre todo después, muchos se echaron al monte para no entregarse. Los maquis les llamaban. Sobrevivían como podían, protegidos por el silencio de la gente y la complicidad de estas piedras». Hizo una pausa y su mirada se perdió en la lejanía gris. Este risco era su último refugio. Aquí arriba, en una cueva cuya entrada ya nadie recuerda, se escondía la última partida de la comarca. Creían estar a salvo. Pero el silencio a veces también traiciona. Alguien habló y una noche de invierno los rodearon. El relato de Eladio cayó sobre ellos con el peso de una losa. «No fue una batalla», continuó, su voz quebrándose por primera vez. «Fue una cacería. Los acorralaron en la boca de la cueva y les dieron a elegir, salir para ser fusilados o morir dentro. Eligieron la dignidad de no rendirse. Y entonces, trajeron la dinamita». El silencio que siguió a esa palabra fue absoluto. Daniel sintió que el aire le faltaba. No querían prisioneros, ni juicios, ni cuerpos que reclamar. Querían borrarlos de la historia. La explosión retumbó por todos los valles. Fue el primer bramido, el de verdad. Sellaron la cueva con toneladas de pizarra, convirtiéndola en un sepulcro anónimo. La montaña se convirtió, a la fuerza, en su lápida y en su ataúd. La verdad era tan brutal, tan simple y tan terrible que superaba cualquier leyenda. «La leyenda la inventamos nosotros, los que quedamos», confesó Eladio, mirando a Daniel directamente a los ojos. «Fue nuestra forma de protegerlos». El bramido de la pizarra no era más que el viento, colándose por las nuevas fisuras que dejó la dinamita y resonando en el hueco de la cueva, en la fosa común. Le dimos un nombre,
Un misterio, para que nadie se atreviera a subir, a curiosear, a profanar su descanso. Era un muro de miedo y respeto para mantener a salvo su memoria. Señaló la carraca que Daniel llevaba en la mochila. Y esa carraca, esa no era para las ovejas. Era la señal. Cuando los guardias subían a patrullar, los pastores la hacían sonar desde los valles de abajo. Un sonido seco que se oía a leguas. Era el código para advertir que había extraños cerca de su tumba. Tu abuelo fue el último de los guardianes que la usó. Marta escuchaba, inmóvil. El color había desaparecido de su rostro. La tableta con sus planos y sus proyecciones de vatios por metro cuadrado se le resbaló de las manos y cayó con un golpe sordo sobre la roca húmeda. Miró el hueso, luego al anciano, luego la perforadora ahora silenciosa. Las palabras que había usado, progreso, eficiencia, recursos, sonaban ahora como blasfemias. Su proyecto de energía limpia, su bandera de modernidad, estaba a punto de clavar sus cimientos sobre los restos de una masacre, sobre una herida que el pueblo había intentado cicatrizar con un manto de silencio y poesía. El obstáculo burocrático que había despreciado no era una superstición, sino el último vestigio de la piedad humana. Una lágrima solitaria y furiosa rodó por su mejilla. El viento que quería capturar en sus turbinas era literalmente el aliento de los muertos. Daniel, por su parte, sintió cómo todas las piezas de su vida encajaban con una claridad dolorosa. El mutismo de su abuelo, su obsesión con el viento y las presiones, sus dibujos extraños, su carácter huraño, no era un hombre anclado en el pasado, sino un centinela encadenado a él por un deber sagrado. Había pasado su vida escuchando, no el folclore, sino el eco de un crimen, asegurándose de que la memoria de aquellos hombres no se extinguiera del todo. El proyecto artístico de Daniel, su búsqueda del sonido puro, le pareció de una vanidad infantil. Había llegado buscando el silencio para empaquetarlo y venderlo, y en su lugar había encontrado las voces de aquellos a los que la historia se lo había arrebatado todo. La carraca en su mochila ya no pesaba como un objeto, sino como un testamento. La herencia de su abuelo no era la casa de pizarra, sino la custodia de aquel eco. La profanación había terminado, pero la verdad apenas comenzaba su lento y doloroso ascenso hacia la luz. En la cima del risco del silencio, la niebla se aferraba a los vivos y a los muertos por igual. Un sudario natural para una tumba recién abierta. Marta, con el rostro pálido como la cal, fue la primera en reaccionar. Su voz, al hablar por el radioteléfono para notificar la paralización inmediata y definitiva del proyecto, era un hilo tembloroso, despojado de toda su anterior autoridad. Ya no hablaba como una ingeniera, sino como una testiga accidental de un horror que la superaba. Cada palabra que pronunciaba era una admisión de su propia ceguera, de su soberbia moderna que había confundido el respeto con la ignorancia y el silencio con el vacío. El viento que tanto anhelaba medir ahora le susurraba al oído una lección brutal sobre la energía que de verdad movía aquel lugar, la energía contenida de la memoria y el dolor. El proyecto eólico había muerto antes de nacer, aplastado por el peso de un solo hueso. En los días siguientes, el valle se convirtió en un hormiguero de actividad silenciosa y respetuosa. Llegaron vehículos de la Guardia Civil, seguidos por furgonetas del equipo de arqueología y memoria histórica. La cima del risco fue acordonada, no como la escena de un crimen reciente, sino como un santuario profanado que debía ser tratado con la delicadeza de una cirugía a corazón abierta. La noticia no estalló en los titulares nacionales, sino que se extendió como una mancha de aceite por la comarca, de boca, en susurros que llevaban 80 años esperando a ser pronunciados. Los descendientes de los silenciados, ahora ancianos, se acercaban hasta donde el cordón policial les permitía, no con morbo, sino con la necesidad de cerrar un duelo que había permanecido abierto como una herida invisible en el alma de sus familias. El risco del silencio, por fin, dejaba de ser un lugar de temor para convertirse en un lugar de reencuentro con su propia historia robada. Daniel se sumergió en su nueva misión con la devoción de un converso. Empacó sus micrófonos parabólicos y sus grabadoras de campo, pero no para huir de vuelta a Madrid, sino para redimirlos de su propósito original. Pasó largas tardes con Eladio y otros mayores del valle, quienes al ver el cuaderno de su abuelo abrieron las compuertas de su memoria. Su estudio de grabación ya no era la naturaleza, sino el temblor de una voz anciana al recordar un nombre olvidado.
el crujido de una silla mientras se narraba una huida nocturna, el largo silencio que seguía a la mención de la dinamita. Cada grabación era un fragmento del alma del valle. Su proyecto artístico, antes egoísta y estético, se había transmutado en un acto de justicia poética. Usar la más moderna tecnología de sonido no para capturar el silencio, sino para devolverle la voz a quienes se la habían arrancado a la fuerza. La comunidad, liberada del peso del secreto, comenzó a sanar. El bramido de la pizarra no desapareció, al contrario, pareció adquirir una nueva resonancia. Ya no era el augurio de una desgracia, sino el eco de un sacrificio, un lamento que ya no asustaba, sino que conmovía. Se convirtió en el requiem perpetuo de la montaña por sus hijos caídos. Los jóvenes, que siempre habían visto la leyenda como un cuento de viejos, empezaron a preguntar, a escuchar, a entender que las raíces de su tierra estaban ancladas en una valentía y un dolor que desconocían. La leyenda no murió al revelarse la verdad, se hizo más fuerte, más real. Se despojó de la piel del monstruo para mostrar el rostro de los ancestros, transformando un tabú en un monumento inmaterial que el viento se encargaría de mantener vivo para siempre. La tradición no fue destruida, sino que renació, purificada por la verdad. Marta, por su parte, enfrentó las consecuencias con una integridad que nadie esperaba. En lugar de minimizar el desastre, redactó un informe detallado que no solo explicaba los hallazgos, sino que reconocía la negligencia cultural de la empresa al ignorar las advertencias locales. Su testimonio fue crucial para que la compañía, en un intento por enmendar su imagen, decidiera financiar la totalidad de los trabajos de exhumación y la construcción de un pequeño memorial al pie del risco. Fue un acto de reparación que nunca podría compensar la profanación, pero que representó un puente inesperado entre dos mundos que parecían irreconciliables. La ingeniera que llegó para explotar el viento se marchó habiendo aprendido que hay fuerzas más poderosas que la meteorología y que el progreso que no respeta el pasado está condenado a construir sobre cimientos de arena. Daniel nunca vendió la alquería. La casa de su abuelo, antes un mero trampolín hacia el éxito, se convirtió en su ancla, en su verdadero hogar. Restauró las paredes de pizarra y las vigas de castaño y en la sala principal, donde antes apilaba su equipo, creó un pequeño centro de la memoria. Allí, junto a las páginas amarillentas del cuaderno, expuso fotografías del proceso de recuperación y unos auriculares donde los visitantes podían escuchar no el bramido del viento, sino los testimonios de los últimos guardianes. Su arte había encontrado por fin un propósito. Comprendió que el verdadero legado de su abuelo no eran las piedras de la casa, sino la responsabilidad de escuchar. Y en las noches de viento, cuando el lamento de la pizarra volvía a llenar el valle, Daniel ya no oía una leyenda, oía el coro de su propia sangre, la voz de sus raíces que por fin le había enseñado el camino de vuelta a casa. El risco del silencio ya no es un lugar temido, sino un santuario a cielo abierto. La gente de los valles cercanos, e incluso de más allá, sube ahora por sus laderas no con el temor de escuchar un mal presagio, sino con el respeto de quien visita un lugar sagrado. El bramido de la pizarra sigue sonando en las noches de viento, pero su eco ha cambiado de significado. Ya no es el lamento de un monstruo geológico, sino el requiem perpetuo que la naturaleza entona por sus hijos caídos. Daniel, desde la ventana de la alquería, observa a menudo a los pequeños grupos que depositan flores silvestres junto al memorial. Ha entendido que su trabajo no fue descubrir un secreto, sino ayudar a un pueblo a recuperar el nombre de su propio dolor, transformando el miedo en memoria y la superstición en un acto de profundo respeto. La montaña ya no advierte, ahora por fin descansa junto a los suyos, velada por el cariño de las nuevas generaciones. El legado de su abuelo y el de hombres como Eladio se reveló entonces en toda su magnitud. No eran guardianes de una leyenda, sino bibliotecarios de un archivo oral, custodios de una verdad tan peligrosa para ser escrita. Su aparente rudeza, su mutismo, no eran más que el pesado manto del deber que se habían impuesto, proteger a los muertos de los vivos hasta que llegara un tiempo en que los vivos estuvieran preparados para escuchar.
Daniel, con su tecnología y su sensibilidad de artista, no los reemplazó, sino que completó su obra. Se convirtió en el eslabón que unía la sabiduría ancestral de la carraca con la capacidad de un micrófono para dar testimonio ante el mundo. Demostró que la modernidad no tiene por qué ser la enemiga de la tradición, sino que puede convertirse en su mejor altavoz cuando se usa con humildad y con el propósito de servir a la verdad y no al ego. La historia de Daniel es en esencia una lección sobre la diferencia fundamental entre oír y escuchar. Él llegó a las Hurdes con la intención de oír, de capturar sonidos como un cazador de trofeos acústicos. Pero el valle, con su silencio cargado de significado, le obligó a escuchar. Escuchar no es solo percibir una onda sonora, es un acto de empatía, una búsqueda de contexto, un ejercicio de respeto por lo que no se dice. Escuchó el pulso de la montaña, el ritmo codificado de la carraca, la voz temblorosa de Eladio y, sobre todo, el grito ahogado de la historia. Su mayor obra de arte no fue una grabación para una galería, sino el haber usado su don para amplificar un susurro que llevaba 80 años luchando por atravesar la piedra y el olvido. Aprendió que el silencio más puro no es el que está vacío, sino el que está lleno de voces que esperan pacientemente ser escuchadas. Y así, en la quietud de la alquería, Daniel comprendió la lección final que le ofrecía aquel rincón de Extremadura, una sabiduría tan dura y perenne como la pizarra que lo rodeaba. Aquel día entendió que las leyendas no nacen para asustar, sino para recordar lo que la historia quiso enterrar. Son el refugio de las memorias prohibidas, el último mapa que nos queda cuando los archivos oficiales han sido quemados o silenciados. Son la voz de los abuelos, codificada en metáforas para sobrevivir al paso de los tiranos y la erosión del tiempo, esperando al nieto que, un día, tenga el valor de preguntar qué verdad se esconde tras el monstruo. Si crees que nuestras tradiciones guardan sabidurías que la modernidad no siempre logra explicar, comparte esta historia. En cada pueblo, en cada familia, hay un risco del silencio esperando a que alguien escuche su verdad. Mantengamos vivas las memorias de nuestros abuelos, pues en sus relatos se esconde el mapa de lo que somos. Suscríbete al canal Raíces y Secretos para descubrir más historias que, como esta, nos demuestran que el pasado nunca muere del todo mientras quede alguien dispuesto a escucharlo.